placer poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Alejandro Garzón de la Iglesia Cristiana Capilla Fidelidad en Mundí y hoy me ha correspondido el Éxodo capítulo 37. He titulado este devocional El ingrediente secreto que agrada a Dios. Padre hermoso, habla a nuestros corazones, transfórmanos, guíanos, llénanos de ti, Señor, y haznos más como tú y menos como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este capítulo vemos cómo Bezaleel hace eficaz el diseño del mobiliario del tabernáculo. El versículo 1 dice, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, y empieza hablando de la longitud. En este mobiliario o en el diseño del mobiliario, el bosquejo trata de los versos 1 al 9, el diseño del cofre del pacto o el arca del pacto, la mesa para el pan, versos 10 al 16, el candelero de oro del 17 al 24, el altar del incienso 25 al 28, el aceite y el incienso, verso 29. Ya hemos hablado en capítulos previos el significado de cada uno de estos elementos y sabemos que el tabernáculo es la presencia misma del Señor, Dios queriendo habitar con el hombre. Y cada uno de los elementos y el tabernáculo mismo representa la manera que Dios obró para poderlo hacer a través de su Hijo Jesucristo. Cada uno de estos elementos representa al Señor Jesucristo y la manera como el Señor permite que nosotros podamos relacionarnos con Dios Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordar un poco las medidas de los elementos del mobiliario que aparecen aquí. En el versículo 1 aparecen las medidas del arca del pacto de una longitud de 2 codos y medio, 1 metro 15 centímetros por una altura y una anchura de 1 codo y medio, 69 centímetros. Estaba cubierto de oro puro por dentro y por fuera. También aparece una cornisa, 4 anillos, unas varas de madera para el transporte y el propiciatorio que tenía las mismas medidas del arca del pacto, 1 metro con 15 centímetros y 69 de ancho. 2 querubines con sus alas extendidas que miraban hacia el propiciatorio uno frente al otro. También está la mesa para el pan. En el verso 10 habla de que era de madera de acacia, de 2 codos, 92 centímetros, 1 codo de ancho, 46 centímetros, y 1,5 codos de alto, 69 centímetros. También cubierta de oro puro, de oro fino. Una cornisa, una moldura en el verso 12, que tenía un reborde de 8 centímetros, habla de un palmo menor. 4 anillos y varas de madera. En el verso 14 para el transporte de este elemento. Unos utensilios que habla de platos, cubiertos, cucharas, que era para la libación, y unos tazones. Nos habla allí en la porción del verso 10 en adelante, pero también lo veíamos en el Éxodo 25, todos estos elementos. El otro elemento después de la mesa del pan es el candelero de oro. Y también nos habla de que fue labrado a martillo, fue diseñado con un pie de caña, con copas, con manzana, con flores, de los cuales salían 6 brazos, 3 a cada lado, nos dice el verso 18, con un brote de almendro, con unas lámparas, unas despabiladeras y unas bandejas, hecho de oro puro, de 1 talento de oro puro que corresponde a 34 kilogramos de oro. También el altar del incienso, desde los versos 25 en adelante, hecho de madera de acacia, también lo tratamos en Éxodo 27, de 1 codo de largo y ancho, corresponde a 46 centímetros, y 2 codos de alto, 92 centímetros, con una cubierta, con unos cuernos tallados, con una cornisa, con 2 anillos de oro y unas varas de madera para transporte cubiertas de oro. El aceite santo, el verso 29, el de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Así termina este capítulo, también lo hemos tratado en el Éxodo 27. Hay 2 elementos que se mencionan aquí, la madera y el oro. Pero quiero llamar la atención sobre ese ingrediente principal que llama la atención de nuestro buen Dios. El Señor da unas instrucciones a Moisés. En el Éxodo 25, el capítulo 8 le dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habla del tabernáculo y el deseo de Dios de querer habitar en medio de los hombres. Verso 9 de Éxodo 25, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y note la palabra todo y todos. En el Éxodo 26, verso 30, le dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Y es todo el modelo también, allí está implícitamente descrito.
En el Éxodo 27, capítulo 8, también le dice unas características que debería tener este diseño. Pero también vemos algunas órdenes que nuestro Señor daba referentes a situaciones que no deberían estar mezcladas en el diseño. Por ejemplo, en el Éxodo 30, versículo 9, el Señor dice a Moisés: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Estaba hablando del altar del incienso. ¿A qué se refiere este incienso extraño? ¿Nos recuerda esa escena de los hijos de Aarón que ofrecieron incienso extraño? Eran Nadab y Abiú. ¿Y qué puede representar espiritualmente esto para nosotros? Puede representar la distorsión, la imagen de Dios, de la Shekinah, la presencia misma de Dios. Hay doctrinas que toman lo sagrado de Dios y desdibujan la imagen de Dios. Qué terrible esta situación. ¿Cuál fue el final de estos hombres, de Nadab y Abiú, que fueron muertos? Porque representaron de una manera inadecuada a Dios, distorsionaron su imagen. Estos hombres no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hicieron, pero adoraron de una manera inadecuada, ofrecieron un incienso extraño. Hoy en día vemos doctrinas como la doctrina del calvinismo que toma parte de la palabra de Dios, explica los versículos, pero desdibujan, desfiguran, distorsionan la imagen de Dios. Toman la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, y la ponen mucho más grande que el amor de Dios, que la misericordia, que todas las características de Dios que operan al mismo tiempo y presentan un Dios completamente distorsionado, un Dios que hace acepción de personas, un Dios que consideró que el pecado era correcto, un Dios que no dio al hombre libre albedrío y muchas otras cosas que distorsionan completamente la imagen de un Dios bueno, santo, puro, perfecto y hermoso. La iglesia tradicional también vuelve al antiguo pacto, trayendo a mano estas características que simplemente nos hablaban de que Cristo Jesús vendría a morir por el hombre y muchas otras doctrinas, pero también habla del corazón humano. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y no consideramos la manera como Dios nos da sus indicaciones, desdibujamos la imagen de Dios y presentamos un Dios imperfecto, siendo Él un Dios perfecto. Así que tengamos mucho cuidado con que en nuestra vida cristiana, por causa de nosotros introducir allí cosas nuestras, distorsionemos la imagen de un Dios vivo, santo y maravilloso. En Éxodo 30:33, el Señor también dice a Moisés: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Habla del aceite de la unción. Recordemos que en la palabra de Dios el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. La imagen es aquella imagen que nos habla el Señor de aquellas 10 vírgenes que cuando vino el novio, 5 de ellas fueron prudentes y llenaron sus lámparas del aceite, pero otras 5 no fueron prudentes y no llenaron sus lámparas del aceite. Y cuando el novio se fue, estas ya no tenían el aceite en sus lámparas. Habla del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros representamos ese Espíritu Santo de Dios o el mover es inadecuado en el operar cristiano, también estamos desdibujando la presencia de Dios mismo. Por ejemplo, en nuestros días, el uso del don de lenguas. Pablo habla en la carta a los Corintios cómo se debe usar adecuadamente el don de lenguas. Y hoy vemos doctrinas en donde incluso llegan a decir que el que no tiene el don de lenguas no tiene la unción del Espíritu Santo, cuando la palabra nunca nos presenta esto, nunca nació esto del corazón de Dios. U otras doctrinas en donde, por ejemplo, en algunas doctrinas en donde el pentecostalismo hace más énfasis en las emociones que en lo que dice la palabra de Dios, y de esta manera empiezan a hacer acepción de personas. He escuchado de lugares en donde se está hablando la palabra, se es fiel a la palabra de Dios, pero personas dicen: no veo la presencia del Espíritu Santo, simplemente porque la gente no está allí brincando y haciendo cosas emocionales cuando Dios está diciendo su verdad a través de la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esto, hermanos y amigos, porque empezamos a considerar componer ungüentos semejantes que nunca igualarán el ungüento puro que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En Éxodo 30:37 también da otra orden a Moisés: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Recordemos que este incienso se refiere a las oraciones de los santos. En Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué representaría esto para nosotros los cristianos? Un cristianismo hipócrita. Aquí representaría una oración hipócrita, un servicio, un testimonio religioso o fingido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a presentar nuestro servicio al Señor o cuando vamos a orar por hermanos, teniendo cosas en nuestro corazón. En Mateo 5, 23 a 24, el Señor nos habla de algo de esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermoso que nosotros podamos reconocer que hemos fallado, que hemos dividido el cuerpo de Cristo y volver en arrepentimiento, pedir perdón o ponernos al final para que Dios haga su justicia, pero siempre ser agentes de unión, agentes de armonía, agentes de unidad. Recordemos que el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de obediencia. Aquí los elementos que menciona, los cuales Dios tomó para poder decir a los diseñadores del tabernáculo, en este caso Bezaleel, hiciese cada uno de los componentes del tabernáculo, tomó madera y la cubrió de oro. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, que es el oro, que representa a Dios mismo, se hizo hombre por amor. La palabra madera representa el polvo que vuelve a la tierra. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Señor Jesucristo es inmortal, es eterno. Sin embargo, Él tomó la decisión de encarnarse en un cuerpo humano, de 100% Dios, 100% hombre, para poder reconciliar al hombre con el Padre. Pablo entendió esto, amigos y hermanos. Entendió la importancia de la obediencia, cómo la obediencia atrae a Dios. Y no busquemos excusas para distorsionar la imagen del Señor, para tener un mover inadecuado del Espíritu Santo y hacerlo a nuestra manera, o para mezclar hipocresía a nuestro servicio, oración, testimonio. En otras palabras, agregar la hipocresía a el servicio que quiere Dios de nosotros. En 2 de Corintios 10, del 5 al 7, Pablo nos lo dijo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. En Hebreos 5, del 7 al 10, dice que y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El ingrediente secreto y el que yo puedo ver representado en la vida de Bezaleel es la obediencia a Dios. ¿Cómo es que Bezaleel no se pasó 1 centímetro al diseño de cada uno de los elementos, los utensilios del tabernáculo? ¿Cómo es que hizo todas estas características del pie, con la flor, con el ornamento, con los anillos de oro, tal cual Dios se lo había mostrado a Moisés y Moisés lo pudo pasar a las otras personas responsables del diseño? Obediencia absoluta. De eso nos habla este Éxodo 37. El ingrediente secreto que agrada a Dios es la obediencia. Tanto así que el tabernáculo significa la presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, de su boca salieron estas palabras en Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué representa el tabernáculo del Señor? La presencia misma de Dios. Qué hermoso poder nosotros ser obedientes a Dios, responder en obediencia, y recordemos, la obediencia debe ser completa, la obediencia debe ser sin fingimiento, y la motivación es glorificar al Señor. Si mi corazón está en esa postura, cuente con que la presencia de Dios está con usted. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor es el modelo absoluto de obediencia. ¡Qué amor espectacular! Amigo y hermano, y si usted y yo meditamos en la clase de amor que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, si usted y yo comprendemos qué tan grande, tan ancho y tan puro es el amor de Dios, con seguridad la obediencia será un acto reflejo de nuestras vidas. Y casi que cuando fallamos, inmediatamente iremos a los pies del Señor a pedir perdón y querremos vivir nuestra vida cristiana en absoluta obediencia a Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos muestras este ingrediente que te agrada, Señor, que hace que nuestras oraciones, nuestro testimonio,
nuestra vida suba como olor fragante a ti, Señor. Permítenos ser obedientes, Señor. Hombres y mujeres de obediencia a tu palabra, a toda ella, Señor. Reconociendo que en quienes seremos bendecidos seremos nosotros, porque tu presencia estará con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Una maravillosa semana para todos.